Ok, vamos a hacer un problema más de ejemplo para sistemas trifásicos. El problema dice, la figura muestra un sistema trifásico que alimenta una industria. Esta consta básicamente de dos cargas principales, un motor de inducción trifásico de 25 HP, potencia de salida, es decir, potencia mecánica de salida, y un horno conformado por una conexión delta con una impedancia resistiva pura por fase de 18 ohms. Por mediciones realizadas en la planta, se sabe que la eficiencia del motor es de 80% y que su factor de potencia es de 0.7 en atraso. Eso es del motor. El sistema trifásico posee una tensión de línea de 480 volts y una frecuencia de 50 Hz. Y averiguo lo siguiente y vienen varias cosas. Entonces, lo primero que nos piden es la corriente de línea de los conductores que ingresan a la industria. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al otro lado, vamos a ir a la hojita y vamos a rayar un poco. Tenemos entonces algunos datos y vamos a anotar esos datos y vamos a hacer un dibujito. Entonces, datos. Tensión de línea 480 volts. Frecuencia 50 Hz. Hay países que funcionan a 50 Hz, entonces frecuencia 50 Hz. El diagramita viene aquí. Estos son como los cables que ingresan a la industria. Yo no sé cómo están las fuentes están ya en otro lado. Pero yo lo que sé es que aquí estos cables llegan y van a un motor. Ponele M. Ok, y después vienen a un horno. Tengo más información y voy a separarlo por carga. Digamos, voy a hacer aquí un puntito y voy a poner motor. Del motor me dicen que tenemos una potencia mecánica de 25 HP. Yo hice ahí los cálculos y 25 HP corresponden a 18,65 kilowatts. Además nos dan la eficiencia de los motores, nos dicen que es de 0.8. De ahí podemos sacar que la potencia en el motor, voy a ponerle potencia activa 1, voy a decir que vamos a decir que esto es 1 y que esto es 2, de acuerdo, nada más como para identificar. Entonces P1, eso es potencia activa, va a ser la potencia mecánica de salida entre la eficiencia. Voy a tratar de ahorrar espacio para usar solo una página, si es posible. No importa, voy a hacer el intento. Esto me da 23,3 kilowatts. Estoy haciendo cálculos aún sin saber cuánto o qué es lo que me están pidiendo. Dicen por ahí que el FP es de 0,7. Con factor de potencia 0.7 estamos hablando de un zeta que es de 45,6 grados. Con 45,6 grados vamos a tener un Q que lo saco con la fórmula de tangente, es decir, tangente de zeta es igual a Q entre P. Entonces vamos a calcular un Q1. Algo importante es que P1 y Q1 son trifásicos, nada más que no quiero andar poniendo tanto subíndice. Yo ya sé que son trifásicos. Eso me da 23,8 kVAR y es en atraso porque es un motor. No nos dijeron nada del factor de potencia, pero como era un motor ya uno tenía que suponerlo. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo P y Q para el motor. Hablemos ahora un poquito del horno. Entonces vemos que en el horno, nos dicen que en el horno tenemos una conexión delta. Entonces pensemos que nuestro horno viene así. Sale un cablecito, y sale un cablecito.
Digamos, ahí está. Sabemos que de aquí a aquí hay tensión de línea. Es decir, las líneas vienen aquí, no hay ninguna caída a lo largo de su paso, digamos. Y entonces aquí lo que va a tener es VL. Y el VL va a estar siendo aplicado directamente sobre estas cargas que nos dicen que son, digamos, esas impedancillas va a ser una ZR que vale 18 ohms. Entonces con eso podemos calcular la potencia trifásica, que sería P2. P2 es 3 veces la magnitud del VL al cuadrado sobre 18. Espero que estén cómodos con eso que acabo de escribir. Si no, cualquier cosa me whatsappean a ver qué pasó. Y eso dice que es 38,4 kilowatts. ¿Cuánto sería Q2? Como es una carga resistiva pura, es decir, son resistencias, el Q2 viene a ser de 0. Entonces aquí tenemos esto. Ahora, yo todo eso lo saqué sin saber qué me estaban preguntando. Vamos a ver, pero estoy bastante seguro que eso, todo lo que hice va a ser útil. Lo primero es la corriente de línea en los conductores que ingresan a la industria. Se recomienda emplear el resultado del inciso anterior. No sé qué es eso, no me pregunten, ignoren esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente de línea de los conductores que ingresan a la industria. Algunos problemas que son viejos y entonces tienen errorcillos. Entonces, lo que me están pidiendo es cuánto vale IL de aquí. Y ustedes me pueden preguntar eso para efectos del examen. Lo que me piden es la magnitud de la corriente que viene por acá. Pensemos que esa es la de la fase A. Entonces vamos a trabajar en esta fase y vamos a decir, ok, no le voy a poner IL, sino que le voy a poner ahí IA. Fasoría. Eso se va a separar en un IA2. Y por aquí va a venir aquí hacia abajo un IA1. Y entonces IA va a ser igual a IA1 más IA2. La cosa va a ser, voy a determinar cuánto es la corriente IA1 y cuánto es la corriente IA2. Esos son los primeros pasos aquí. Entonces, ok. Hagámoslo así. Vean algo interesante. Del horno me están diciendo que es una conexión delta. Del motor no me están diciendo absolutamente nada. Y esto es porque en algún momento yo les hablé que esté en delta, que el motor esté en delta o que esté en estrella es igual, porque al final de cuentas el consumo de potencia es el mismo y entonces eso hace que los cables, es decir, estos tres cablecitos que están viniendo aquí, esos tres cables van a ver lo mismo si lo que tiene aquí internamente es un delta o si es una estrella. Entonces, ¿para qué vamos a decir qué es? A mí no me importa, puedo no saber qué hay adentro. Eso es cuando me especifican potencias, como es en este caso. Lo que puedo hacer es asumir qué es lo que yo quiera. Es decir, si no me dicen, yo voy a suponer que es lo que yo quiera. No tengo que saber qué es de una forma o de la otra. A diferencia del horno, donde ya me dicen qué es. ¿De acuerdo? Entonces en el motor yo voy a asumir qué es lo que yo quiera y yo voy a decidir que el motor es una estrella. ¿Por qué? Porque da lo mismo que si es estrella o delta. Yo nada más voy a escoger estrella. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Nada más. Entonces, ok. Voy con el motor. Sabemos que la tensión antes de pasar directamente al motor, sabemos que la tensión de línea es de 480. Vamos a calcular la magnitud de la tensión de fase. Y vamos a decir que es de 277. Eso lo obtengo al dividir entre raíz de 3. Ahora, no me están dando la secuencia tampoco. Y eso es porque no la ocupo. Si no me la dan es porque no la ocupo. Entonces voy a suponer que es secuencia, nada más para que sea variado. Voy a poner que la secuencia es negativa. Estos son invenciones. Esto es invención mía. Al igual que esto de aquí. Esto es invención mía. Yo lo supuse. Es una suposición mía. Y que la secuencia sea negativa también lo es. Todo bien, entonces. Ok, entonces con eso, yo voy a tomar que mi tensión de fase es la referencia. Es decir, yo voy a decir que mi VA va a ser 277 volts ángulo de 0 grados. Todo bien. Ahí, de eso voy a partir. Entonces,
como mi motor está en estrella, yo voy a decir, ok, sigo con el motor. Entonces en el motor yo voy a decir que la potencia P1 va a ser igual a va a ser igual a 3 veces la magnitud de la tensión de fase, que la conozco, por la magnitud de la corriente de fase, que es igual a la de línea, por el coseno de zeta. Entonces de aquí yo conozco P1, conozco V-phi y conozco este. Puedo despejar la magnitud de esta. Y espero que estén de acuerdo conmigo que al ser una estrella, esta corriente de aquí no es otra que IA1, si lo hago para la fase A. Entonces de aquí puedo sacar que el IA1 en magnitud va a ser igual, y despejo de ahí, nada más haciendo lo siguiente. Entonces digo P1. Ok, vamos a tener entonces 23.300 y luego paso a dividir 3, divido también 277 y divido coseno de 45.6, que debería ser 0.7, ¿verdad? Al hacer esto, llego que la corriente tiene una magnitud de 40.1. 40.1 amperes. Ahora, ¿cómo estamos con la fase? Recordemos, zeta es igual a alfa menos phi. Entonces, como el alfa vale 0, zeta es igual a menos phi, lo que significa que el ángulo de la corriente debería ser menos 45,6 grados. Entonces, ya con esto ya tengo el fasor IA1. Okay, entonces ya esto es una parte importante, lo voy a marcar en cuadrito. Ahí está. Vamos con el horno. Entonces en el horno voy a encontrar la IA2. Yo ya tengo la impedancia aquí. Yo tengo que la impedancia está sometida a una tensión de línea. Lo que voy a hacer es, voy a encontrar la tensión de línea como un fasor. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Vamos a hablar de la tensión VAB. VAB. Entonces, pensemos que tenemos... Ok, vamos a ver cómo lo digo. De aquí a aquí, digamos que tenemos... De aquí a aquí vamos a tener el VAB. ¿Verdad? Tenemos el VAB. Pero yo ya definí que la referencia de todo mi circuito era el VA, que es 277 volts ángulo de cero. Yo sé que el VAB tiene una magnitud de 480. Ahora, ¿cuánto es la fase del VAB? Para esto lo que hacemos es que nos vamos a la estrella. Como estamos en la estrella, aquí imaginémonos que mi motor es en estrella, entonces mi motor podemos verlo así. Yo ya conozco este, que es VA. A partir de ese VA yo puedo encontrar cuánto vale el VAB, que es este de aquí. ¿Cómo? Con la tablita. Entonces la tablita lo que nos iba a decir, aquí voy a hacer algo que voy a hacer unos calculillos que ahorita borro para hacer espacio. La tablita nos decía que el VL, ok, vamos a hacerlo así. En la tabla, en una conexión estrella, en secuencia negativa, y en las tensiones íbamos a tener que VL iba a ser igual a raíz de 3, ángulo de menos 30, VFi, casi no me cabe, VFi. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo, esto es, este de aquí, es el VAB, que es el que voy a utilizar para mis cálculos con el delta. Entonces aquí voy a poner ángulo de menos 30, según la tablita. Entonces ya tenemos eso por ahí. Ahora, ok, eso
esta tensión se aplica directamente, como estamos en el delta, esto se aplica directamente al elemento de fase y me va a permitir a mí calcular la corriente de fase. Entonces yo voy a calcular una corriente que se llama IAB. IAB va a ser igual como la resistencia es de 18, nada más agarro el VAB y lo divido entre 18, entonces son 480 entre 18, me da 26,7 ohms. Y el ángulo lo mantengo porque la resistencia no hace desfase relativo. Ahora lo que tengo que hacer aquí es, tengo un delta y esta corriente de aquí es corriente de fase. Necesito encontrar la corriente de línea y esa corriente de línea no va a ser más que la IA2. Es decir, para que me entiendan, yo la corriente que acabo de sacar es la que pasa por aquí. Vamos a ver cómo estamos con esto. La corriente que yo obtuve es la que pasa por aquí. Pero a mí no me interesa esa, a mí me interesa la que pasa por aquí. La de línea y la de fase. Yo ya tengo la de fase, quiero la de línea. Entonces la tabla dice que, voy a hacerlo aquí arriba, en una conexión delta en secuencia negativa, tenemos que la IL va a ser igual a raíz de 3 ángulo de 30 grados positivos por el VE, por la I de fase. Por la I de fase. Entonces lo que voy a hacer es que la corriente IA2, vamos a quitar esto que está estorbando, IA2 va a ser igual a, entonces la magnitud va por raíz de 3, 26.7 por raíz de 3, me da 46,2. Puse ohms a lo de arriba, eso está mal. Solo un segundo, que aquí ya me di cuenta que tenía un errorcillo. Estos son amperes. Amperes. Y el ángulo es de 0 grados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una corriente que tiene ángulo de 0 grados, producto de lo que dice la tabla. Eso está bien, me parece que todo bien. Está bien, entonces se ve bien. Pareciera que todo bien con eso. Estamos entonces. Ok, tenemos la IA2 y la IA1. Entonces con esto podemos responder al primer inciso. Ya toqué lo que no tenía que tocar. Déjenme ver si lo puedo alejar. Ahí. Entonces ya que tengo la IA1, tengo la IA2. Entonces para responder, y lo que me interesa a mí es la magnitud, voy a borrar por aquí para hacer campo. Vamos a decir que hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff. Sigue aplicando esto, ¿verdad? Hacemos que IA es igual a IA1 más IA2. Y aquí obtengo que IA vale 40.1 ángulo de menos 45.6 más 46.2 ángulo de 0. Y me da 79,6 ángulo de menos 21. Ángulo de menos 21. Ahora, el menos 21 sale de varias suposiciones. Sale de que supusimos que esto era secuencia negativa. Y sale de que supusimos que esta era la referencia. Entonces el menos 21 es algo relativo a mí. Lo que es fijo es la magnitud de la corriente. La magnitud de I de línea va a ser 79,6 amperes. Y entonces esta es la respuesta. Si tienen dudas, si me está pidiendo la magnitud o el fasor completo, de ahí me preguntan en el momento. Lo que sí es que es indispensable que en esta ley hay que usar fasores, no se pueden usar magnitudes porque no da igual. Y eso sería un error grave. ¿Qué dice el inciso B? A ver, el inciso
B dice el factor de potencia total de la industria. Entonces, para el factor de potencia total de la industria lo que hacemos es esto. Vamos a sacar, esta es la respuesta de A. Para el B, vamos a sacar P total. P total va a ser igual a P1 más P2. Entonces la potencia total, P1 más P2, entonces sería 23.3 más 38.4. Esto nos da 61.7. kilowatt. Y después tenemos un Q total, pero el Q total, como la segunda carga no tiene nada de Q, entonces el Q total va a ser igual a simplemente el Q1, que son 23,8 kVAR. De aquí podemos sacar un S total con el triángulo de potencia. Eso nos daría 61.7 al cuadrado más 23.8 al cuadrado. Sacamos raíz. Tenemos 66.1. kilovolt ampere. Y de aquí sacamos que el factor de potencia es igual a P entre S, y eso nos da 61.7 entre 66.1. Esto es igual a 0,933. 0,933 es el factor de potencia total de la planta. Esta es la respuesta al inciso B. Después lo que dice es corrige el factor de potencia a 0,95. Y esto es algo que hicimos en un ejercicio anterior y ya lo hicimos en clase. Ya lo hemos repasado, entonces, bueno, vamos a ver si lo hacemos o no. Ok, estamos cerca del punto 95. Se los voy a dejar de práctica. Entonces, la corrección de esto va a quedar, el inciso C es ejercicio. Ejercicio. ¿De acuerdo? Y para ese ejercicio van a hacer la corrección en delta. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me preguntan a ver qué tal el resultado. Y con esto tenemos el último video de circuitos trifásicos que funcionaría como práctica para el examen. Y con esto terminamos.